Bueno, en principio decirles que el impacto económico no solo ha repercutido en el levante español y especialmente en el sureste, en la cuenca receptora, sino que es un impacto para el conjunto de la nación. Y cuando digo que es para el conjunto de la nación, porque tanto el empleo generado, esto genera impuestos, IRPF, etcétera, IVA, la comercialización de productos, etcétera, y todo esto está recogido por la agencia tributaria y por tanto el impacto económico es para el conjunto de España y no solo por una parte. Pero centrándonos en la cuenca receptora, podemos estar hablando de en torno a los 5.000 millones de euros, tanto de la industria agroalimentaria como de las producciones agrarias de exportación o de consumo interno dentro de España, de unos 5.200, 5.300 millones al año, dependiendo de los volúmenes que en cada momento se están traspasando, ¿no? Esto desde un punto de vista estrictamente monetario y económico. Y luego hay otra serie de efectos económicos más intangibles y más difíciles de medir. Por ejemplo, la garantía del suministro para el sector del turismo y para el abastecimiento y para las industrias. Es decir, el parque industrial de Alicante y de Murcia es extraordinariamente importante dentro del conjunto de España, y esos parques industriales o esos polígonos industriales serían inviables hoy sin el agua del trasvase Tajo Segura. Y algo tan fundamental como, por ejemplo, el aeropuerto de Alicante, del cual se habla muy poco, que transporta más de 13 millones de turistas o de personas al año, y que su abastecimiento y su resurgimiento está conectado a la mancomunidad de los Canales del Tavilla y a su vez al trasvase Tajo Segura. Esto por darle unas pinceladas de aquellos efectos más directos desde el punto de vista económico. El beneficio más inmediato, sin duda, es la generación de empleo, y de un empleo de cierta calidad y de bastante continuidad. Me refiero, por ejemplo, del cual se habla relativamente poco, es la cualificación del empleo agrario. Tenga en cuenta que en la zona, en el área del trasvase Tajo Segura, hay dos grandes politécnicas, dos grandes ingenierías agronómicas, tanto en la Universidad Miguel Hernández de Elche, con situación o con lugar o radicación en Orihuela, y luego la Politécnica de Cartagena. Ambas facultades o ambas escuelas, todos los ingenieros que han ido generando en estos últimos 40 años, su área de influencia, su área de colocación natural es el trasvase Tajo Segura, área donde no existe desempleo. A veces se piensa que o se transmite la imagen de que el empleo agrario es un empleo de bajo el invernadero, con unos trabajos pesados, etcétera, que también existen, pero hay una cualificación extraordinaria de empleabilidad. Y también la feminización del empleo. Hay mucho empleo agrario que está hecho por mano de obra femenina, y no solo en los procesos de transformación y elaboración, sino también en la dirección, porque la mayor parte de los ingenieros son ingenieras, ¿no? Y en términos globales, el empleo generado por el trasvase Tajo Segura asciende a más de 110.000 empleos directos. Y cuando hablamos de directos, nos olvidamos otra serie de empleos que a veces son difíciles de cuantificar, pero que están ahí. Por ejemplo, la red de transporte de camiones, que es la más importante de España y concentrada precisamente entre Murcia y Alicante, ¿no? O las redes de industrias agroquímicas, que también es muy importante, o industrias del plástico, por ejemplo, para todos los goteros, etcétera. Piense que más del 90% de las aguas utilizadas por el trasvase son aguas con riego localizado, ¿no? Pues los beneficios ambientales, unos son por exclusión y otros por implementación. Por ejemplo, si no tuviéramos el trasvase Tajo Segura, la sobreexplotación, que ya es importante, sobre todo en las áreas del sureste, me estoy refiriendo pues a la región de Murcia y muy especialmente a la provincia de Alicante, el Alto Vinalopó, etcétera, que están con graves problemas de sobreexplotación. Es decir, la presión de la demanda sobre esos recursos habría sido mucho mayor de lo que ha sido gracias a las aguas del trasvase. Esto por un lado. Y luego, los pocos caudales ambientales que circulan por el río Segura proceden todos ellos de la depuración de aguas, o bien en las depuradoras de Murcia o bien en las depuradoras de Alicante. Y esos caudales proceden del abastecimiento, y el abastecimiento a su vez procede del trasvase Tajo Segura en su mayor cuantía. Estamos hablando que más del 60% del agua que utiliza la Mancomunidad de los Canales del Tavilla procede del trasvase Tajo Segura en este arco temporal de los 40 años. Y por otro lado, pues como sumidero de CO2, es decir, la gran fortuna ambiental que está generando ese paisaje de gran absorción. Estamos hablando de más de 40 millones de árboles en una zona relativamente pequeña, y
y que están subiendo unos efectos ambientales de carácter muy positivo. No hay más que ver las áreas fuera del trasvase Tajo Segura para adivinar y hacerse una idea de los beneficios ambientales que está generando, y las propias balsas que se han construido para el regadío están sirviendo como puente para cuestiones de las aves, etcétera, de migratorias. Bueno, pues tenemos una vida, en los pocos recursos de agua que hay en el sureste son muy bien aprovechados por la fauna y por las plantas, ¿no? Pues el papel del trasvase se vuelve a configurar como algo fundamental, porque precisamente esa incertidumbre que nos trae, primero la potencial reducción de precipitaciones y luego la temporalidad de esas precipitaciones, es decir, que sean esporádicas, que sean torrenciales, etcétera, difíciles de captar, que es en definitiva lo que hablamos del agua recurso, el hecho de tener una gran infraestructura que nos permita gestionar mejor esas incertidumbres, pues yo creo que va a ser muy útil para tal. Y esto sin descartar que hace falta nuevas regulaciones, más regulaciones. Probablemente va en contra de la doctrina y de lo políticamente correcto, pero sigue haciendo falta más regulación, y va a hacer falta mucha más regulación, porque sin ella es muy difícil que podamos mantener los usos y las costumbres y el paradigma de funcionamiento y crecimiento que hasta este momento tenemos en el conjunto de España.